Sí, buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. No estamos todas las personas que se han inscrito aún, pero vamos a ir dando comienzo, sobre todo por ser exquisitos con las personas que han sido puntuales y a lo largo de los primeros momentos se irán incorporando el resto de las personas que han hecho su inscripción. Muchísimas gracias a todos y a todas por inscribirse en estas jornadas formativas justamente dirigidas a las unidades responsables de la información pública y darle también la bienvenida a la directora general del Gobierno de Canarias de Transparencia, Participación Ciudadana, por acompañarnos, a Carmen Delia Alberto, por acompañarnos en esta jornada y por el siempre buen trato que tiene con este órgano y con esta comisionada. También mi agradecimiento a Teresa Casanova y Miguel Ángel Herrero, que son las personas que van a estar en la formación con ustedes. Yo básicamente lo que queríamos era primero saludarles. Es verdad que recientemente he tomado posesión en el cargo y también me gustaría, antes de nada, agradecer el trabajo de mi antecesor, de Daniel Cerdán, con todo su equipo, porque si estos 9 años el comisionado de transparencia ha tenido en el contexto nacional la relevancia que tiene, es sin lugar a dudas gracias a las personas que han formado parte del órgano. Yo siempre digo que la figura del comisionado surge hace 9 años, 10 años en toda España y en Canarias por esa necesidad creciente que tienen los ciudadanos de ser partícipes de las decisiones en lo público, lógicamente, pero también de esa necesidad de acercar las instituciones a la ciudadanía. Estamos en momentos complicados y nosotros justamente, y ustedes, somos quienes podemos ser ese puente de unión entre lo público y la ciudadanía. 9 años es poco tiempo y es mucho tiempo lo que se ha hecho, es mucho lo que se ha hecho en este escaso tiempo, pero es poco tiempo para consolidar lo que yo acostumbro a decir, la cultura de la transparencia. Miguel Ángel y Tere serán más explícitos en cifras, yo no voy a aburrirles, pero si de esas 18.000 reclamaciones que la ciudadanía hace a las administraciones públicas solo nos llegan unas 3.000 reclamaciones, parece que vamos en el buen camino. Ojalá no nos llegase ninguna, con lo cual el comisionado dejaría de existir. Pero evidentemente hay mucha solicitud de información que está llegando a la ciudadanía. Y por otra parte, la evaluación de las entidades públicas también ha experimentado un avance significativo a lo largo de estos años respecto a la puntuación. Yo lo decía en algún momento en sede parlamentaria, que he sido sufridora del comisionado, sufridora en el buen sentido de la palabra, porque es justamente lo que vamos a intentar cambiar. Es verdad que somos un órgano de control de la transparencia, pero sobre todo lo que quiero que seamos, y como ha sido hasta ahora, porque también lo hemos sufrido, esa colaboración, hemos recibido esa colaboración por parte del comisionado, somos un órgano colaborador. Y es lo que quiero que sigamos siendo. Por lo tanto, poner una vez más toda la disposición de todo el equipo del comisionado de transparencia para resolver, no solo en estas jornadas de hoy, sino en el día a día de ustedes, todas aquellas dudas o dificultades que puedan tener para compartirlo y sobre todo para también nosotros aprender. Por eso nos interesan tanto sus dudas, sus reflexiones, sus aportaciones respecto a cómo mejorar nuestra acción. Es verdad que nosotros tenemos algunas líneas de trabajo, una es la formación, otra es el mejorar la parte de tecnología para hacerles más fácil el cumplir con la ley, pero sobre todo también para que no sea un trabajo añadido al trabajo diario de ustedes, sino que se integre dentro del día a día, que sea permeable la transparencia en el trabajo del día a día de las administraciones. Ese, sin lugar a dudas, es nuestro gran reto. Y yo no les canso más, simplemente de verdad darles las gracias
por querer seguir formándose y entendiendo todos aquellos aspectos relacionados con la evaluación de la transparencia, con el acceso a la información en nuestra comunidad autónoma, y nuevamente agradecerle a la directora general que esté aquí y que siga impulsando también la transparencia en nuestra comunidad autónoma. Y le paso la palabra a Carmen Delia Alberto. Muchas gracias. Bueno, perdón. Buenos días a todos y a todas. Empiezo, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a la comisionada de transparencia que me haya invitado para tener la oportunidad de saludarles, y también a todo el equipo del comisionado por estar siempre al pie del cañón, como digo yo, que están pues a la orden o al día de cualquier duda o cualquier consulta que le tengamos que hacer. Aprovecho esta ocasión para agradecerles a ustedes, tanto como ciudadana como directora del Gobierno de Canarias en materia de transparencia y participación ciudadana, porque sin ustedes sería prácticamente imposible avanzar en transparencia. Las unidades responsables de información pública son fundamentales para asegurar una administración pública transparente, responsable y participativa, fortaleciendo la legitimidad democrática y la gobernanza. Desempeñan, como comentaban antes, un papel crucial, y esto ayuda sin duda alguna a establecer una relación de confianza con los ciudadanos. Sin más, agradecer de nuevo la invitación de la comisionada y desearles unas buenas y fructíferas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. La verdad es que se hace un poco difícil la jornada telemática, el no tener el calor y el feedback de ustedes, pero bueno, seguro que va a ser muy provechosa. Olvidé decirles que obviamente esta jornada formativa está dentro de esa semana de Gobierno Abierto, y reitero el agradecimiento a ustedes por estar, porque sin lugar a dudas ustedes son una pieza clave en seguir implantando la transparencia en las administraciones públicas. Muchísimas gracias, y le paso la palabra a Miguel Ángel Herrero. Gracias, comisionada. Buenos días a todos y a todas. La idea de estas jornadas es presentarnos. Ya nos conocen seguramente, pero me gustaría comentarles a todos ustedes que fundamentalmente, de manera principal, se dedican en su tarea profesional a la transparencia pública, trasladarles la visión desde dentro del comisionado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y esto seguramente nos va a ayudar a coordinarnos con ustedes. Esa coordinación es fundamental de cara al futuro. Creo que tenemos un fin común, que es que la transparencia sea una realidad, que los ciudadanos puedan acceder de forma fácil y rápida a la información pública, y en ese empeño común creo que es muy bueno que nos pongamos de acuerdo, que nos coordinemos y consigamos ese objetivo en bien de la ciudadanía canaria en definitiva. Bien, vamos a empezar. Voy a dar unas pequeñas ideas. La mayoría de ustedes tienen ya perfectamente claro lo que es la transparencia, los conceptos fundamentales, pero bueno, como este curso se dirige también a otras personas y va a quedar grabado además, vamos a dar unos conceptos muy fundamentales de lo que es la transparencia y qué es el comisionado de transparencia. A continuación pasaremos ya a entrar en materia. Teresa Casanova, mi compañera, la jefa de servicio de reclamaciones, les explicará en profundidad su tarea, y finalmente de nuevo tomaré yo la palabra para explicarles fundamentalmente qué es lo que hacemos en materia de evaluación. En cuanto a qué es la Comisión de Transparencia, antes de responder a esta pregunta, es bueno recordar lo que es la transparencia y su importancia. La transparencia, como saben, siendo muy sencillos y muy directos,
es la puesta a disposición de la ciudadanía de la información que se encuentra en poder de los entes públicos. La información, eso es un concepto que hay que introducir en la conciencia, sobre todo de los empleados públicos, no es de la Administración, no es un coto cerrado. La información es de los ciudadanos. Como principio general, puede haber límites que concurran y que impidan ese acceso a la información, pero como principio general, la información es de los ciudadanos. ¿Y qué es la información pública? La ley, la norma, lo define de una forma muy amplia. Cualquier contenido en cualquier soporte que se encuentre en poder de los entes públicos, ya haya sido elaborado por el propio ente público o ya sea adquirido por estos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, cualquier contenido en cualquier soporte. Como saben, hay dos modalidades o dos aspectos importantes de la transparencia. La transparencia llamada activa, publicidad activa, también se llama publicidad proactiva, que es el conjunto de informaciones que deben publicar los entes públicos sin que nadie se lo pida, de una forma directa y de una manera no a petición, sino en sus páginas web, en sus portales de transparencia, no solamente las entidades públicas, sino también las entidades privadas que hayan recibido subvenciones cuantiosas, por encima de 60 o 100.000 euros. Tanto las entidades públicas como las privadas subvencionadas tienen este deber de información de transparencia activa, de publicidad activa. En segundo lugar, tenemos la transparencia llamada pasiva o reactiva, que son dos palabras que a mí particularmente no me gustan mucho. Prefiero hablar de derecho de acceso, que es justamente el derecho a la facultad de todo ciudadano de recabar la información que tengan los entes públicos, ya haya sido publicada como consecuencia del principio de publicidad activa o ya la tengan los entes públicos por otros motivos. Cualquier información cualquier documento que tengan los entes públicos y que no esté sometido a los límites que impedirían ese acceso. Tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, la transparencia es fundamental. Es fundamental ir avanzando en la cultura de la transparencia. Desde el punto de vista político es una pieza fundamental, todo el mundo estamos de acuerdo, del sistema democrático, elemento clave del gobierno abierto. El hacer a los ciudadanos partícipes de la gobernanza, de las decisiones que se toman en los entes públicos, es fundamental para una democracia sana. Y también desde el punto de vista económico, porque la transparencia, también es un consenso general, previene la corrupción. Cuando un ente público sabe que le están observando, los responsables de ese ente público pues tienden a comportarse mejor, es un comportamiento humano. Y tiene incidencia en el crecimiento económico y en el desarrollo social. Esas son ideas en las que todos estamos de acuerdo y por eso es importante ir avanzando en esta cultura de la transparencia. Es una cuestión que no es tampoco automática, requiere tiempo, pero una de las funciones del comisionado es justamente promover esa cultura de transparencia y que en un tiempo, esperemos que sea no demasiado tiempo, sea una realidad. La regulación de la transparencia a nivel nacional y en Canarias, voy a decirlo muy rápidamente porque también mi compañera Teresa abundará en esta materia. Está regulada la transparencia a nivel constitucional, el artículo 105b, de derecho de acceso de los ciudadanos a los registros públicos. Hay un convenio internacional llamado convenio, coloquialmente convenio de Tromsø porque es la ciudad en la que se firmó, nórdica, en la que se firmó este tratado, un convenio del año 2009 que acaba de entrar en vigor hace unos pocos meses, en enero de 2024. Esto les puede dar una idea de lo difícil que es avanzar muchas veces en este terreno de la transparencia. Han tenido que pasar 15 años para que este convenio sea ratificado por España y por otros países. Pero bueno, la mayoría de las disposiciones de este tratado ya están incorporadas a la ley estatal que tienen ahí, la Ley 19 de 2013, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que es una ley básica, y a la Ley de Desarrollo en Canarias, que es la Ley 12 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ley que sigue la línea de otras comunidades autónomas que también creo que todas, excepto el País Vasco, tienen ya su propia ley de transparencia. Esta normativa sobre transparencia, que regula las obligaciones de los entes públicos de suministrar esa información pública, tiene unos órganos encargados de su supervisión y de su control y de su cumplimiento. A nivel estatal, como saben, es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que tiene como cometido garantizar la transparencia a nivel estatal. Es decir, que los entes públicos estatales
cumplan la normativa de transparencia. En nivel autonómico, también las leyes de transparencia autonómicas contemplan la creación de órganos autonómicos de control de la transparencia para su ámbito territorial específico, salvo las que no han optado por esta vía, sino que han firmado un convenio con el Consejo Estatal, que ahí las tienen reflejadas, son Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla. Las demás tienen su propio ente de control. Y en Canarias tienen diferente naturaleza, diferente tipo. Algunos entes de control, la mayoría dependen de los gobiernos, cosa que, bueno, quizás no sea tan eficiente como si dependen, como es el caso canario, del Parlamento. Está fuera del ámbito del Ejecutivo. Es lo que ocurre en Canarias. En Canarias tenemos el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que depende, es un órgano estatutario, de acuerdo con el artículo 60 de nuestro Estatuto de Autonomía, que depende directamente del Parlamento de Canarias. Y también muy rápidamente, ¿cuáles son las funciones del comisionado? Que vamos a desgranar e intentar especificar en esta sesión formativa. En primer lugar, la más importante es la de resolución de reclamaciones. Los ciudadanos, como dijimos antes, tienen derecho a solicitar información pública a los entes públicos a través de la presentación de las llamadas SAIP, solicitudes de acceso a la información pública. Si cualquier ciudadano o ciudadana pide una información pública a un ente público canario, que es nuestra competencia, ya sea el Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos o entes públicos dependientes de todos ellos, y ese ente público no le facilita al ciudadano o ciudadana la información, ya sea por silencio o ya sea desestimándolo o denegándole esa información, puede acudir al comisionado en reclamación, reclamando ese acceso, y el comisionado instruirá el expediente, en el que luego abundará de una manera clara y detallada mi compañera Teresa Casanova, para facilitar, para decidir finalmente, ya les anticipo que en un alto número de ocasiones se decide a favor del ciudadano, para decidir qué es el ente público le entregue esa información pública al ciudadano. En segundo lugar, una segunda función es controlar el cumplimiento de la publicidad activa. Como decíamos antes, los entes públicos tienen un deber de publicidad activa de publicar, en los que luego entraremos en el apartado en el que yo intervendré, tienen la obligación de publicar en sus páginas web una serie de contenidos que veremos después. Si algún ciudadano o ciudadana detecta que falta alguno de estos contenidos obligatorios, puede denunciar esa falta ante el comisionado y nosotros instruimos un expediente para dilucidar si es así, si esa obligación se está incumpliendo, e instar a su cumplimiento al ente público, en su caso incumplido. Una tercera función es la evaluación, que no hay que confundir con la anterior. Una cosa es que todos los contenidos estén publicados en las páginas web y otra cosa es que ese ente público no solamente cumpla con los contenidos, con publicar los contenidos, sino que tenga una serie de requisitos técnicos y forma de presentar la información a la que está obligado que le hagan merecedor de una calificación positiva en materia de transparencia. En eso se centrará mi intervención en la segunda parte de esta sesión formativa. Por tanto, veremos el proceso de evaluación, tanto el proceso de evaluación como la metodología para evaluar y para dar una nota a los entes públicos que cumplen o que no cumplen también, nota negativa en ese caso. Y otras funciones del comisionado son lo que estamos haciendo ahora mismo, la formación, la promoción de la cultura de transparencia, asesoramiento, etcétera. Por último, en esta primera intervención les reflejo ahí cuál es la estructura orgánica del comisionado. Cada uno de los globos que tienen este diagrama es una persona, es decir, no es un entramado, no es un órgano administrativo, sino que es una persona. Somos muy pocas personas, pero afortunadamente tenemos la colaboración fundamentalmente de todos ustedes como empleados públicos que se ocupan de la información pública y muchos otros que están en otros entes públicos y en entidades privadas que también tienen que realizar evaluación. Con lo cual, esa colaboración con nosotros hace que el trabajo del comisionado luzca, que tengamos unos resultados que yo creo que
que avalan que esta función pues está llevando a cabo de una manera que, en definitiva, redunda en beneficio de los ciudadanos, que es de lo que se trata. Tienen ahí en el centro la Comisión de Transparencia, a cada lado es uno de los servicios y el otro. A la izquierda tiene el servicio de reclamaciones, a la derecha el servicio de evaluación y control de transparencia, con su personal dependiente. Y para que tengan una idea simplemente básica de cómo es el esquema de la estructura en la que trabajamos, desarrollamos nuestra actividad, y con esto cierro esta primera intervención, paso la palabra a mi compañera Teresa y luego retomaré en una segunda parte, después del descanso, la segunda parte de esta charla. Gracias. Si eres tan amable, Miguel Ángel. Que es facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a todas aquellas personas que quieran ejercerlo, y para ello cuenten con la colaboración siempre del equipo del Comisionado de Transparencia. En cuanto al material que vamos a exponer, no se preocupen porque lo van a tener a su disposición tanto en la página del Parlamento de Canarias como en la página del Comisionado transparenciacanarias.org. Respecto a las preguntas que quieran realizar, las pueden ir haciendo en el chat y las comentaremos después en la parte final del coloquio. Nos han comunicado los compañeros y compañeras que está habiendo algunos problemas de conexión por parte de personas del Gobierno de Canarias. Estamos intentando solucionarlos a la mayor brevedad posible para que puedan seguirnos en directo. Como decía mi compañero Miguel Ángel, voy a explicar la parte correspondiente al derecho de acceso a la información. Según consta en el programa, vamos a tratar lo que es transparencia y acceso a la información pública, las causas de inadmisión y límites al derecho de acceso, la tramitación y resolución de las reclamaciones, así como los pronunciamientos judiciales. La normativa de aplicación, fundamentalmente la Constitución española, la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, la Ley 19/2013 de transparencia, la ley estatal, la Ley Canaria de Transparencia 12/2014 de 26 de diciembre, convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos que, como comentaba mi compañero, entró en vigor el pasado 1 de enero de 2024 y siempre acompañando a toda la normativa en materia de transparencia en la misma mano todo el orden jurídico referente a la protección de datos personales. La Constitución española, en su artículo 105, apartado B, reconoce el derecho de acceso a la información pública, estableciendo que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Por su parte, la Ley 39/15 de procedimiento administrativo, en su artículo 13, letra D, reconoce el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros de acuerdo con la normativa vigente en materia de transparencia. En cuanto al inicio del procedimiento de acceso a la información pública, la Ley Canaria 12/2014 regula el procedimiento para el acceso a la información pública en sus artículos 40 y siguientes, estableciendo que el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud dirigida al órgano o entidad en cuyo poder obre la información solicitada. ¿Quién puede presentar una solicitud de acceso? Cualquier persona. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Canaria de Transparencia, las personas tienen derecho a recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegidos de acuerdo con lo establecido en la ley. Por su parte, el artículo 41 nos dice que podrá presentarse esa solicitud por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que solicita, la dirección de contacto y, en su caso, la modalidad preferida de acceso a la información solicitada,
Viendo las alegaciones que en algunos casos no presentan, es importante subrayar que el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Eso lo tiene en el apartado 4 del artículo 41 de la Ley Canaria de Transparencia. En cuanto al sentido y plazo de resolución, la resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de 1 mes desde su recepción por el órgano competente para resolver. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes informando de esta circunstancia al solicitante. Existen una serie de causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información que están recogidas en el artículo 43 de la Ley Canaria de Transparencia. En todo caso, una inadmisión a trámite de una solicitud de acceso exige una resolución motivada. Si no se dicta una resolución motivada, no procederá a posteriori a asumir que concurrió una causa de inadmisión, ya que el efecto del silencio no es la inadmisión de la solicitud, sino su desestimación. El silencio administrativo implica la desestimación de la solicitud, no su inadmisión. Así se pronuncia, por ejemplo, la sentencia 22/2018 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid en litigio entre la Asociación Libre de Abogados y Abogadas y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La asociación formuló en su momento al colegio una solicitud de acceso a la información y el colegio dejó transcurrir el plazo máximo para resolver sin dictar resolución expresa, manifestando el juzgado que resulta un tanto contradictorio que en la demanda se invoquen algunas causas de inadmisión a trámite de la solicitud cuando, de existir, debieron ser apreciadas en una resolución expresa que, sin embargo, se omitió y que se debía haber resuelto la inadmisión de forma motivada y no alegando las causas de inadmisión en el trámite de audiencia dado por el Consejo de Transparencia. Las causas de inadmisión, como comentábamos, se recogen en el artículo 43 de la Ley Canaria de Transparencia, artículo 18 de la Ley Estatal, y son que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general, referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración, dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente, que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley, o que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición. Respecto al plazo de resolución, es importante resaltar que las resoluciones por las que se inadmite a trámite las solicitudes por las causas previstas en las 4 primeras letras se adoptarán y notificarán lo antes posible y, en todo caso, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde su recepción por el órgano competente para resolver. Existen una serie de normas para aplicar estas causas de inadmisión. Se recogen en el apartado segundo del mencionado artículo 43 y son las siguientes. En las resoluciones de inadmisión, porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, deberá especificarse el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión. No podrá considerarse información de carácter auxiliar o de apoyo los informes preceptivos y no podrá considerarse como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente. Para aplicar estos criterios interpretativos y estas causas de inadmisión existe una serie de criterios interpretativos que los pueden consultar tanto en la página del Comisionado de Transparencia, Transparencia Canarias, ORG, que tenemos publicadas allí todas las resoluciones, donde explicamos estos criterios interpretativos, y también en la página web del Consejo de Transparencia Estatal. Podemos señalar aquí varios de estos criterios. Así, cuando consideramos que una solicitud puede incurrir en causa de inadmisión por ser repetitiva o abusiva, tenemos el criterio interpretativo 3/2016, que concluye que debe aplicarse de manera restrictiva y expresar los motivos que justifican su aplicación. La solicitud no solo debe ser reiterativa, sino que esta circunstancia debe ser manifiesta. Y la solicitud no debe ser solo cualitativamente abusiva, sino además no estar justificada con la finalidad de la ley. En el caso de la reelaboración tenemos el criterio interpretativo 7/2015 que concluye que la decisión de inadmisión habrá de ser motivada en relación con el caso concreto y hará expresión de las causas materiales y los elementos jurídicos en los que se sustenta. La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información y no debe confundirse con otros supuestos como documentación voluminosa o la complejidad de la información. Y la reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo
funcional o presupuestario, identificando estos en la correspondiente resolución motivada. En el caso de información auxiliar o de apoyo, es el carácter auxiliar o de apoyo y no el formato que adopte o la denominación que se aplique lo que permitirá de forma motivada aplicar este precepto. El desglose que incluye la norma, notas, borradores, opiniones, no es una definición nominal, sino un ejemplo de documentos que con un determinado formato pueden contener información que cumpla los condicionantes para poder ser calificada como de carácter auxiliar o de apoyo. Así pues, es el contenido y no la denominación del documento lo determinante para la aplicación de la causa de inadmisión relativa a información auxiliar o de apoyo. A su vez, existe una serie de límites de acceso a la información. Están recogidos en el artículo 37 de la Ley Canaria de Transparencia, artículo 14 de la Ley Estatal. Estos límites podrán ser aplicados cuando acceder a la información suponga un perjuicio para alguna de las materias relacionadas en el mismo. Y estas materias son la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. La aplicación de los límites recogidos en el artículo 37 será justificada y proporcional a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Así, por ejemplo, la sentencia 60/2016 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid nos dice que la ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho a las que se refiere el artículo 14, artículo 37 de la Ley Canaria. Tales causas constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso. También la sentencia 46/2017 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid, que nos dice que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal. Es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y esta sentencia nos parece también relevante por muchas alegaciones que nos realizan confundiendo lo que es la publicidad activa y publicidad reactiva. Así, nos dice que pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: la transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas, y la transparencia reactiva, que es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria. Respecto a la aplicación restrictiva de los límites, nos dice la sentencia número 85/2016, entre otras, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid, que la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada ley es un acceso amplio a la información pública y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado a tenor del llamado test del daño, a la luz de la determinación del perjuicio que el acceso a determinada información puede producir sobre el interés que se pretende salvaguardar con la limitación. Otro límite, sabemos todos que lo tenemos en la protección de datos. Así, con carácter general y salvo que en el caso prevalezca la protección de datos personales u otros aspectos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a la información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Todo ello no será aplicable si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.
la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Respecto a los datos especialmente protegidos, debemos tener en cuenta, en principio, el artículo 15 de la Ley Estatal de Transparencia. Las solicitudes de acceso a información que contengan datos especialmente protegidos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 318 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública. Si la información solicitada contiene datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información solicitada contiene datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos, o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Respecto a la motivación de la resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada. Serán motivadas, en todo caso, las resoluciones que inadmitan a trámite las solicitudes, que denieguen el acceso, que concedan el acceso parcial, que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada o que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero afectado. Pasamos ahora a la segunda parte de la presentación, donde vamos a ver un poco por encima lo que ha sido la evolución de las reclamaciones en el periodo 2015-2023 en el Comisionado de Transparencia. ¿Cómo llega una reclamación al comisionado? En primer lugar, una persona se dirige a una entidad pública canaria y recibirá o no una resolución. Si recibe una resolución expresa estimando el acceso a la información y está satisfecha con esa información, se acaba el procedimiento, pero puede ser que se le desestime o lo que ocurre en la mayor parte de los casos que no se le contesta. Entonces, en esos casos puede recurrir a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que le va a llevar un gran tiempo y también un coste económico, o puede recurrir a presentar una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un procedimiento gratuito, y se puede interponer la reclamación en el plazo de un mes si es una denegación expresa o en cualquier momento si la desestimación se produce por silencio administrativo. El Comisionado de Transparencia dictará una resolución expresa que, en caso de ser desestimatoria, queda expedita a la vía contencioso-administrativa y, en caso de que se estime, las resoluciones del Comisionado de Transparencia son ejecutivas. Esto es, o se cumplen o se interpone contencioso administrativo contra dicha resolución. Las resoluciones del Comisionado de Transparencia, nos gusta subrayarlo, son resoluciones ejecutivas y hay que cumplirlas. Este es el cuadro de actividad de los años 2015-2023, más que nada para su información, que sepan que aquí pues tramitamos las reclamaciones por derecho de acceso a la información, denuncias sobre incumplimientos de la Ley de Transparencia, consultas por escrito, solicitudes de acceso, evaluaciones de portales, además de realizar numerosas jornadas formativas, asistencias telefónicas y por chatbot, y también tenemos numerosas noticias y vídeos que todos lo tenemos publicados en nuestra página web, con un total de expedientes y actividades principales que superan las 25.000. En cuanto a lo que reclamaciones se refiere o al servicio de reclamaciones, vemos la evolución desde las 18 que se presentaron en el año 2015 hasta las 577 en el año 2022, 644 en el año 2023, con una evolución casi de un 12%, y siguiendo este crecimiento porcentual, en el año 2024 estimamos estar por encima de las 700 reclamaciones. En total, en todos estos años, 2.994 reclamaciones a 31 de diciembre de 2023. En cuanto a las solicitudes de acceso a la información, se han recibido 155 solicitudes respecto a la información que obra en los archivos del comisionado y requerimientos de ejecución de resoluciones de acceso a la información. Este fue un procedimiento que pusimos en marcha en el año 2022 porque dictábamos numerosas resoluciones estimatorias o estimatorias parciales,
pero en numerosas ocasiones no sabíamos si se estaba dando cumplimiento o no a esas resoluciones. Ahora tenemos un protocolo de verificación de cumplimiento. En lo que hacemos es, cuando no nos consta el cumplimiento, requerimos a la entidad reclamada para que acredite el cumplimiento de las resoluciones, y hemos realizado 750 requerimientos de verificación de cumplimiento entre los años 2022 y 2023, lo que nos permitió bajar del 35% de no saber si estaban cumplidas o no al 6,5%. Hemos hablado de las causas de inadmisión, de los límites al acceso a la información y también de la protección de datos personales, pero realmente el gran límite que tenemos para que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información es la falta de respuesta a la ciudadanía y la falta de respuesta al comisionado. Cabe destacar que de las 590 reclamaciones que fueron admitidas a trámite en 2023, 374 tuvieron su origen en el silencio administrativo. Esto es, en el 63% de los casos se reclama ante la falta de respuesta de la entidad pública a la persona que ejerce su derecho de acceso a la información pública. De los 351 trámites de audiencia dados a las entidades públicas en el procedimiento de resolución de las referidas reclamaciones, en 174 casos las entidades no contestaron el requerimiento formulado por el comisionado. Esto es, en el 50% de las reclamaciones contra entidades públicas canarias que fueron admitidas a trámite, la entidad no solo no contestó la solicitud de acceso de la persona que requirió la información, sino que tampoco respondió al órgano garante del ejercicio del derecho de acceso. En cuanto a las reclamaciones por tipo de información, pueden observar que hay numerosas reclamaciones en materia de empleo en el sector público, también en servicios y procedimientos de las administraciones públicas, ordenación del territorio, contratos económicos financieras, retribuciones, ayudas y subvenciones y obras públicas. Y vamos a entrar ahora en la tercera parte de la ponencia, que para aquellas personas que ya han trabajado con nosotros en los procedimientos de resolución de reclamaciones, pues creo que va a ser la más interesante, porque, quieran o no, nosotros hemos ido adoptando criterios y con el tiempo han sido ratificados por el Tribunal Supremo, y eso es lo que les queremos exponer. Empezamos con los pronunciamientos judiciales. ¿Qué materias vamos a tratar? Hay muchísimas más, pero vamos a ver hoy lo que es el acceso a la titulación y retribuciones de los empleados públicos, acceso a información reservada, acceso a las actas y acuerdos de órganos colegiados y acceso a información pública anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. ¿Qué preguntas queremos responder? ¿Qué información se solicitó? ¿Cuál fue el pronunciamiento de la Administración Pública reclamada? ¿Cuál fue el pronunciamiento del órgano garante del ejercicio del derecho de acceso? ¿Cuál fue el pronunciamiento judicial? ¿Qué criterio hemos adoptado o podemos adoptar? En materia de acceso a la titulación y retribuciones de los empleados públicos, en 2020 se presentó un escrito a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife solicitando información sobre el presidente, director, jefe de área, jefes de departamento, jefes de división y jefes de unidad. Se requería las retribuciones de los mismos, las titulaciones, las funciones de cada uno y el año de inicio de actividad. La Autoridad Portuaria concedió acceso parcial de la información, dando la información del presidente y del director. Pero, no estando satisfecha con la respuesta, se presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, insistiendo en su solicitud de acceso a la información en los términos expuestos en la solicitud presentada inicialmente. El Consejo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 24 de junio de 2020, estimó parcialmente la reclamación presentada, instando a la entidad reclamada a facilitar la información solicitada respecto al jefe de área de desarrollo operativo como órgano de asesoramiento del Consejo de Navegación y Puerto de la Autoridad Portuaria, además de la del presidente y director que ya se habían facilitado. En su resolución, el Consejo de Transparencia tiene en cuenta el criterio interpretativo 1-2015 de 24 de junio de 2015, emitido conjuntamente por la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre el alcance de las obligaciones de los órganos, organismos y entidades del sector público en materia de relaciones de puestos de trabajo, que establece un principio favorable al acceso a la información referida a 3 categorías: personal eventual de asesoramiento y especial confianza, personal directivo y personal no directivo de libre designación. En su resolución, el Consejo confirma que, con carácter general, los jefes de área, jefes de departamento, jefes de división y jefes de unidad no forman parte de ninguna de las 3 categorías en las que sí procedería el acceso a la información sobre las remuneraciones,
pero por lo que respecta al jefe de área de desarrollo operativo de la autoridad portuaria, considera que el hecho de que forme parte del Consejo de Navegación y Puerto implica que se trata de un órgano asesor y, por tanto, que se deba encuadrar en uno de los supuestos en los que la información sería de acceso público. La autoridad portuaria interpuso recurso contencioso administrativo contra dicha resolución ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid, que en sentencia de 15 de marzo de 2021 estimó el recurso negando que el jefe de área de desarrollo operativo tuviese la condición de órgano asesor por su mera pertenencia al Consejo de Navegación y Puerto y que sea un puesto de carácter directivo o de alto nivel al que se accede por un nombramiento discrecional. Contra esta sentencia, el Consejo de Transparencia interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, recurso en el que se introdujo una nueva alegación consistente en que el jefe de área de desarrollo operativo se le nombraba de forma discrecional. La sentencia de la sección séptima de la Audiencia Nacional consideró que el jefe de área de desarrollo operativo no ocupa un puesto de confianza ni su nombramiento ha sido realizado mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad ni se trata de personal directivo, por lo que la Audiencia Nacional entendió, conforme al criterio interpretativo 1/2015 comentado anteriormente, que no está sometido a las mismas exigencias de transparencia que se imponen al presidente y al director del puerto. En cambio, la sentencia 1953-2023 de 11 de diciembre de 2023 del Tribunal Supremo manifiesta en ella el Alto Tribunal que la controversia planteada gira en torno a dos aspectos distintos. Por un lado, las características del puesto de trabajo de jefe de área de desarrollo operativo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife a los efectos de determinar si debe considerarse un puesto técnico o, por el contrario, un cargo de confianza o de nombramiento discrecional. Y la segunda, ¿cuál debe ser el alcance del derecho de acceso a la información respecto de los puestos de trabajo integrados en entidades del sector público? Respecto a la primera cuestión, concluye que el jefe de desarrollo operativo es un puesto técnico y no reviste a priori las características de un cargo de confianza o libre designación. Respecto a la segunda cuestión, recoge la sentencia del Supremo que los datos referidos al organigrama, plantilla y los funcionarios que prestan servicio en la Administración Pública están sujetos a la obligación general de transparencia en su estructura y funcionamiento, que abarca no solo una publicidad activa, sino también la sujeción al deber de proporcionar información solicitada en el ejercicio del derecho de acceso a la información. En respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, recoge la sentencia que el acceso a la información referida, la retribución y la titulación exigida para ocupar los cargos de las administraciones públicas o de organismos y entidades del sector público debe ser, en principio, la regla general y no solo opera respecto de los cargos de confianza y libre designación, sino también respecto del personal técnico que los integran, pues el acceso a dichos puestos con la titulación necesaria y el respeto al régimen retributivo previsto forma parte del control de los entes públicos y, por tanto, tiene un destacado interés público. ¿Cuál es el criterio que nosotros adoptamos? Pues de esta manera el Tribunal Supremo avala tanto el criterio mantenido por el Comisionado de Transparencia respecto al acceso a las retribuciones y titulación exigida del personal eventual de asesoramiento y especial confianza, personal directivo y personal no directivo de libre designación, como su aplicación también al personal técnico de las administraciones públicas y sus entes dependientes. Respecto a información reservada, doña Benita, perteneciente al Cuerpo de Mossos de Escuadra, solicitó al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña los folios 1 a 67 de la información reservada 4916, referida a una queja interpuesta contra la recurrente que no dio lugar a expediente disciplinario. La Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña dictó resolución el 24 de marzo del 17, desestimando la solicitud de información. En este caso, no se presentó reclamación ante el órgano garante del ejercicio del derecho de acceso a la información, pero sí interpuso recurso contra la resolución de la Dirección General de la Policía, recurso 216-17, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona, el cual dictó sentencia estimatoria el 25 de mayo de 2018. El juzgado estimó la demanda argumentando que la información reservada tiene, conforme ha reconocido la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, naturaleza de procedimiento administrativo. Por ello, reconoce el derecho a obtener copia de la documentación integrante de la información reservada
con apoyo en los artículos 105 de la Constitución y 13d de la Ley de Procedimiento. En la medida en que obren sus datos personales, corresponde a la Administración demandada la aplicación en la ejecución de la sentencia de la normativa sobre protección de datos en relación a terceros. Interpuesto recurso de apelación contra la citada sentencia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, este dictó sentencia desestimatoria el 16 de enero de 2020, contra la que la abogada de la Generalitat interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La sentencia 1181-2023, de 25 de septiembre de 2023, del Tribunal Supremo recoge que es obvio que en dicha previa información, que luego adquiere el calificativo de reservada, se contienen elementos o datos que pueden ser de interés de la persona contra quien se abrieron esas diligencias previas. Esto es incuestionable, y si esto es así, también lo es que dicha persona está plenamente legitimada, en los términos que se detallan y resuelven en la sentencia impugnada, para conocer el contenido de la información reservada, sin que para ello se le pueda oponer que no es persona interesada o bien que dicha información no aparece fundamentada en el principio de publicidad. Concluye el Tribunal Supremo que la respuesta a la cuestión de interés casacional es que el funcionario denunciado respecto al que se ha incoado una información previa o reservada, aunque luego no fuere sancionado, tiene derecho a acceder a dicho expediente. Esta sentencia, 1181-2023, de 25 de septiembre de 2023, viene a ratificar el criterio mantenido desde sus orígenes por este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden ver, por ejemplo, en nuestra página web la resolución 153-2018, que entendemos que la información reservada a consecuencia de las actuaciones previas cumple las premisas necesarias para ser considerada información pública y, por tanto, accesible mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información. Vamos a ver ahora lo que es el acceso a la información contenida en las actas de los órganos colegiados. ¿Qué información se solicitó? Pues se solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares la publicación en la página web del orden del día de las reuniones del Consejo de Administración, acta completa de las mismas previa disociación, si fuera el caso, de los datos de carácter personal que contuvieran, y los acuerdos del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en relación con determinados expedientes. La Autoridad Portuaria de Baleares no contestó la solicitud de información, lo que suponía la desestimación de la misma por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación en resolución de 12 de diciembre de 2018, instando a la Autoridad Portuaria a proporcionar al reclamante la información consistente en el orden del día y las actas de las reuniones del Consejo de Administración desde el 10 de diciembre de 2014. Esta fecha es importante porque es la entrada en vigor de la Ley Estatal de Transparencia y luego veremos otro caso respecto a esto, a esta fecha. El Tribunal Supremo se pronunció en sentencia de enero de 2020 sosteniendo que no tiene la consideración de información a los efectos de la Ley de Transparencia el conocimiento del voto individualizado de cada uno de los miembros, pues por sí mismo carece de trascendencia, puesto que lo relevante es la voluntad única de la mayoría de sus miembros. Siendo esto así, con mayor motivo no lo son las opiniones individuales emitidas por los miembros del Consejo durante la discusión y deliberación del órgano colegiado. En su sentencia recoge la distinción entre las actas de las reuniones de un órgano colegiado y sus acuerdos. Las primeras contienen una información básica sobre el desarrollo de la sesión en los términos previstos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre del sector público, mientras que los acuerdos reflejan la decisión colegiada adoptada en la reunión y han de contener la motivación de la decisión. Así, la Ley 40/2015, en el apartado primero de su artículo 18, dispone que de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados, lo que se corresponde con el contenido necesario del acta. En definitiva, en las actas de las reuniones de un órgano colegiado no se recogen como contenido mínimo necesario las discusiones y deliberaciones íntegras, ni las opiniones manifestadas por cada uno de los miembros, sino tan solo los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados, sin que la mera referencia genérica a lo que se debatió y mucho menos al contenido de los acuerdos adoptados en dicha sesión puedan quedar amparados por la garantía de confidencialidad o secreto de la deliberación,
Antes, al contrario, el conocimiento de estos extremos constituye la garantía de que el órgano administrativo trató determinadas materias y las decisiones que al efecto se adoptaron. En respuesta al interés casacional, se manifiesta que las actas de las reuniones de un órgano colegiado no están, en principio, excluidas del conocimiento público al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.1k de la Ley Estatal de Transparencia, 37.1k de la Ley Canaria, ya que los datos en ella incorporados de forma obligatoria no afectan a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado, al no reflejar como contenido mínimo necesario la totalidad de la deliberación ni las opiniones y manifestaciones íntegras de cada uno de sus miembros, concluyendo que el derecho de acceso a la información pública comprende no solo los acuerdos adoptados, sino también a las actas de las reuniones del Consejo de Administración, en este caso de la Autoridad Portuaria de Baleares, aunque hay una sentencia también posterior referida a la información de las actas de la Autoridad Portuaria de A Coruña. ¿Qué criterio hemos adoptado nosotros? Pues el Comisionado de Transparencia ha dictado ya varias resoluciones aplicando este criterio. A título de ejemplo, pueden consultar en nuestra página web la resolución, la 273 acumulada con la 306-2023 y también la 2022, y la resolución 601-2022 relativa al acceso a las actas de las reuniones del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, el PEVOLCA, en relación a la erupción volcánica en la isla de La Palma, y también pueden consultar la resolución 40-2024 relativa al acceso a actas de un proceso selectivo. En cuanto al acceso a la información pública anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, me resulta muy curiosa y por eso la expongo, porque además recibimos alegaciones en este sentido. En 2015 se solicitó al Ministerio de Defensa un listado de los pasajeros que habían acompañado a las autoridades transportadas por la flota del Grupo 45 de la Fuerza Aérea Española u otras unidades que hubiesen transportado autoridades españolas. Y la solicitud decía que querían la información desde el año 1976 o desde el primer año que tuviesen disponible. Hubo una serie de resoluciones iniciales un poco complicadas, pero que no es de interés desarrollarlas ahora, hasta que llegamos a la Audiencia Nacional. Y aquí viene lo interesante, el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, que en la sentencia de 23 de octubre de 2017, en su fundamento jurídico tercero, manifiesta que, en el caso que nos ocupa, se justifica con lógica jurídica que la obligación de emitir esta información se produce únicamente a partir de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, que tiene lugar el día 10 de diciembre de 2014, y falla que la información solamente debe referirse a los viajes y acompañantes de autoridades que se hayan efectuado después de esa fecha. El Tribunal Supremo, en su sentencia 306-2020 de 3 de marzo de 2020, anuló el fallo de la Audiencia Nacional en lo relativo a que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, solo debía facilitarse aquella información que se había elaborado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, es decir, después del 10 de diciembre de 2014. El Alto Tribunal aclara que hasta la entrada en vigor de la ley no se podía ejercer el derecho de acceso a la información, lo que no significa necesariamente que el derecho de acceso solo pudiera ejercitarse o referirse respecto de la información pública elaborada a partir de esa fecha. En opinión del Tribunal Supremo, el reconocimiento del derecho de acceso es, por tanto, general y los límites expresos y específicos, por lo que considerar que hay una limitación temporal, según la sentencia, nos llevaría a crear, por vía jurisprudencial, un nuevo límite al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y añade que resultaría lesivo a la Constitución y a los principios generales que rigen la actuación de la Administración. El Tribunal Supremo ya se había manifestado por primera vez unos meses antes en su sentencia 1768-2019 de 16 de diciembre de 2019, que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Fundación Ciudadana Civio contra la resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas relativa a información sobre personal eventual, información que se requería desde el año 2010. En su sentencia de 3 de marzo de 2020, el Tribunal Supremo confirma la postura que siempre ha defendido el Comisionado de Transparencia de Canarias, a pesar de que algunos organismos públicos estaban utilizando este límite temporal para denegar el acceso a la información.
Entendemos que, tal y como manifiesta el Tribunal Supremo en su sentencia número 1768/2019, que ni el artículo 105b de la Constitución ni ningún precepto de la Ley Estatal de Transparencia que regula en su artículo 18 las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso se establece, y tampoco se advierte la razón que podría fundamentarlo a la vista de la definición que hace el artículo 13 de la información pública susceptible de acceso. Y aquí les he querido poner, para finalizar la exposición, una noticia muy reciente respecto a este pronunciamiento jurisprudencial. Una noticia de 15 de mayo de 2024, de antes de ayer. La noticia que salió en todos los medios nos dice que el Congreso de los Diputados aplica un cambio en su doctrina y accede a entregar información anterior a 2015. Resolución a favor de Maldita.es. Tras una reclamación de Maldita, el Congreso ha empezado a aplicar 2 sentencias del Tribunal Supremo, que son las que acabamos de ver, en respuesta a un recurso de exhibio, y ahora también deberá entregar información previa a la aplicación de la norma. Es la respuesta a la reclamación de una solicitud de información de Maldita para conocer los gastos de las juras de Leonor, que fue el 31 de octubre de 2023, y Felipe, que fue en 1986, como príncipes, y de la proclamación de Felipe VI como rey, que fue en 2014, que se había denegado en la resolución de 28 de noviembre de 2023, en la que se concedió el acceso parcial, entregando únicamente los gastos del juramento de la princesa. Existen, igual que los que hemos expuesto, numerosos pronunciamientos judiciales que pueden ser de vuestro interés y que os podemos facilitar, como puede ser el acceso por cargos electos, tanto concejales, consejeros, consejeras, representantes parlamentarios. Tenemos numerosas resoluciones en este sentido, amparadas también en sentencias del Tribunal Supremo, en los que se hace un análisis en profundidad de la aplicación del régimen específico previsto en la disposición adicional primera de la Ley Canaria de Transparencia. También lo que es el acceso por representantes sindicales, cuando se decía que el artículo 40 del Estatuto Básico de los Trabajadores era un procedimiento de acceso suficiente en su totalidad con solo el artículo 40, nos dice el Tribunal Supremo que no es así, que eso no es un procedimiento específico y que los representantes sindicales, los representantes de personal, tienen un derecho reforzado de acceso a la información. También el acceso por quien ha participado en un proceso selectivo tiene derecho al acceso de otros opositores, lo que es el acceso a las ofertas técnicas y lo que pueda ser información confidencial, y también la no aplicación de la normativa de protección de datos a las personas jurídicas. Lo pueden consultar todo en nuestra página web transparenciacanaria.org. Y consideramos también de interés para vosotros, y por eso lo señalamos aquí, aquellas sentencias respecto a la productividad de funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que requieren un régimen jurídico específico de acceso, las retribuciones de los directivos de Radio y Televisión Española, lo que es el acceso a información del personal directivo y personal eventual prestando servicios de secretaría en el Tribunal de Cuentas, que es el acceso a información del personal eventual, que es donde terminó el procedimiento con la sentencia del Tribunal Supremo que comentamos anteriormente, que se tiene que entregar la información anterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Y con esto finalizo la parte de derecho de acceso. Veo que me han sobrado unos minutillos y se debe a la nula interacción entre nosotros y nosotras, a la que estamos acostumbrados y que siempre facilita y hace mucho más amena la exposición. Pero bueno, lo podemos sumar si la comisionada o mi compañero Miguel Ángel quieren comentar algo, y si no, lo sumamos al descanso para que tengan ustedes tiempo también de plantear todas aquellas preguntas que consideren necesarias y las comentamos posteriormente en el coloquio. Otra vez, repito, nuestro absoluto agradecimiento por estar ahí y que compartamos todos nuestros conocimientos en materia de transparencia y derecho de acceso a la información. Estamos a punto de comenzar la segunda parte de esta sesión formativa. En este caso, lo voy a ocupar con la evaluación, la competencia de evaluación que tiene la Comisión de Transparencia. Primera gran competencia es la de las reclamaciones, que les ha hablado Teresa Casanova en la primera parte, y yo me voy a ocupar de la competencia de evaluación. Dejaré un poquito en segundo plano la competencia de control, de la que también hablaremos en un momento, diferenciándola de la de evaluación, pero nos centramos en esta última, en evaluación. Lo primero que hay que decir de la competencia de evaluación es que es una competencia atribuida por ley.
el artículo 38.1 de la Ley Estatal de Transparencia, la ley del año 2013, le atribuye esta competencia de evaluación al Consejo Estatal de Transparencia. Y, en nuestro caso, el caso canario, la competencia de evaluación del comisionado está atribuida por el artículo 63.1e de la Ley Canaria, de la Ley 12 del 2014 de Transparencia. Por tanto, como tal competencia es irrenunciable, hay que ejercitarla. Lo que ocurre es que, bueno, pues la ley da una serie de parámetros, unos mimbres a esta competencia, pero no la regula de forma exhaustiva. De manera que, a pesar de que hay que ejercitarla, y así lo venimos haciendo desde hace unos años, realmente hay que someterlo a un proceso de revisión porque requiere una regulación más específica y una adaptación a los tiempos, porque han pasado casi 10 años desde la Ley de Transparencia y seguramente que habría que revisarla. Y, de hecho, la revisión de la competencia de evaluación está prevista como una de las tareas a realizar. Lo estuvo en el 4.º Plan de Gobierno Abierto y está también para el 5.º Plan de Gobierno Abierto. A ver si en este caso, en este 5.º Plan de Gobierno Abierto, auspiciado, como saben, a nivel internacional y en España por todos los entes públicos que nos dedicamos a la transparencia, es posible pues, llegar a un acuerdo, un consenso en este sentido. De todas formas, nosotros, con los parámetros que la ley nos indica, estamos ejerciendo esta competencia y llevamos con ella pues, desde el año 18 de una forma sistemática. No todas las comunidades autónomas han ejercido esta competencia de una manera profunda, ¿no? De hecho, solamente ahí lo tienen las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Madrid y Murcia, han ejercitado en alguna medida la competencia de evaluación. El Consejo Estatal también la ha ejercido y la viene ejerciendo, pero de forma no exhaustiva, sino por técnicas estadísticas o de muestreo, porque no han llegado a implementar un sistema informático que les ayude en una tarea de evaluación exhaustiva, que es lo que sí que tenemos en Canarias. En Canarias, en el comisionado, tenemos un método de evaluación exhaustivo, gracias a que tenemos una herramienta informática que todos conocen, llamada T-Canaria, que se aprobó su aplicación en el comisionado en el año 17 y que viene aplicándose desde el año 18, en la que bueno, pues, estamos empleando para esta tarea de evaluación. Y, muy importante, remarcar que a la competencia de evaluación que tiene que ejercer el comisionado, porque la ley así se lo impone, se le contrapone o se le complementaria a esta competencia es el deber de colaboración que tienen los entes públicos con el comisionado y también los privados subvencionados. Es decir, tanto la competencia de evaluación como el correlativo deber de colaboración están claramente recogidos en la Ley de Transparencia. ¿Qué es lo que se evalúa? Lo que se evalúa son las obligaciones que la ley establece, las obligaciones de información de publicidad activa que la ley establece, que están tanto en la Ley Estatal de Transparencia, artículos 7 y 8, como sobre todo en la Ley Canaria, artículos 17 a 33. Son muchas competencias, muchas obligaciones muy detalladas y eso, bueno, pues requiere una tarea de desmenuzamiento y de atribución a entes públicos y privados, que es lo que llamamos, vamos a ver a continuación, los mapas de obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones concretamente? Los tipos de obligaciones. Esos tipos de obligaciones, que hay uno por cada artículo de la ley canaria, un tipo de obligación por cada uno de los artículos, desde el 17 hasta el 33 de la ley canaria, que luego se desagregan en categorías y estas a su vez en subcategorías. Realmente hay una casuística bastante importante en cuanto a obligaciones de transparencia. De publicidad activa, siempre hablamos de la publicidad activa, lo que tiene que estar publicado en las respectivas páginas web de los entes públicos y privados. Bien, si ustedes van a los artículos 17 y siguientes de la Ley de Transparencia Canaria, verán que cada artículo se ocupa de una materia. El artículo 17 se ocupa de
las obligaciones de publicidad activa de carácter institucional, el 18 organizativa, el 19 sobre miembros electos y personal de libre nombramiento de los entes públicos, el 20 del empleo en el sector público, el artículo 21 de las retribuciones, 22 de la normativa que hay que publicar, el 23 servicios y procedimientos, cuarto información económica y financiera, 25 patrimonio, 26 planes y programas, 27 obras públicas, 28 contratos de las administraciones públicas, el 29 convenios, el 30 concesiones de servicios públicos, el 31 ayudas y subvenciones, el 32 ordenación del territorio y el 33 información estadística. Como ven, es un montón de tipologías, de tipos de información, que a su vez, como les digo, se desagregan en categorías. Porque estos artículos tienen una densidad, cada uno tiene una regulación bastante, en algunos casos bastante intensa, bastante exhaustiva, de las informaciones que hay que publicar dentro de cada apartado. Como les decía, todos los tipos de información, uno por cada artículo, se desglosan en categorías. Por ejemplo, para tomar un ejemplo, la obligación de publicar contratos de la Administración. Se desglosa esa obligación de contratos en la categoría de información general, contratos programados, adjudicados, licitaciones anuladas, información necesaria y conveniente para la contratación, licitaciones en curso, mesas de contratación, preguntas frecuentes en materia de contratos que hay que poner, hay que tener también publicadas, los contratos que se han formalizado, la información trimestral de contratos menores y la relación de contratos resueltos. Toda esta información se corresponde a la tipología, al tipo de contrato. Son categorías dentro del tipo de contrato. Con lo cual ven que se van desarrollando, se van desglosando como si fuera un árbol, ¿no? Cada tipo de información se desglosa en categorías y está en subcategorías. Para poner otro ejemplo, las ayudas y subvenciones, el tipo de información que hace ayudas y subvenciones se desglosa en el plan estratégico de subvenciones, relación de líneas de ayudas y subvenciones que se tenga previsto convocar, la relación de ayudas concedidas, la relación de ayudas y subvenciones concedidas sin promover concurrencia, son las categorías en las que se desglosa el tipo de información de subvenciones. Como ven, pues tenemos tipos de información que hay que publicar, todos tienen que estar publicados en las páginas web, en los portales de transparencia, se desglosan en categorías y estas a su vez en subcategorías. Bien, sin ánimo de irme por las ramas, aquí en este momento, en este punto, como estamos hablando de subvenciones públicas, creo que es conveniente recordar que tenemos una recomendación, la recomendación del comisionado 1/2023, sobre subvenciones públicas. Esta recomendación lo que hace es aconsejar a los entes públicos que convoquen subvenciones, que son muchos de ellos, que hagan constar en las bases reguladoras de las subvenciones y también en las resoluciones de concesión una serie de menciones relativas a la transparencia. Eso nos ayuda mucho, desde el comisionado, a aplicar la normativa de transparencia a las entidades privadas que reciben subvenciones. Y, por tanto, siempre que tenemos ocasión, lo mencionamos en estas charlas. Es decir, una entidad pública que conceda subvenciones, que convoque subvenciones, le recomendamos que incluya las siguientes menciones. En primer lugar, la obligación de publicar las informaciones a las que la ley obliga en sus respectivas páginas web o portales de transparencia de esas entidades privadas. En segundo lugar, muy importante, las consecuencias del incumplimiento. Nosotros nos estamos siendo demasiado intensos con la posibilidad de aplicar consecuencias sancionadoras. Nosotros no tenemos capacidad sancionadora como comisionado, pero sí podemos instar a los entes públicos a que sancionen a las entidades privadas que incumplen en materia de transparencia. De momento no lo estamos haciendo porque, como les decía antes también la comisionada, nuestra intención es colaborativa, pero realmente la ley prevé incluso la posibilidad de reintegro total o parcial de una subvención de una entidad privada si no cumple la normativa de subvenciones, de publicidad de las subvenciones. Y por último, también recomendamos que en las bases de las convocatorias, en las resoluciones de concesión de las subvenciones, se recuerde que tienen la obligación de someterse al control del comisionado de transparencia. Esto, como les digo, lo decimos de forma
un poco a pie de página para recordar que esta recomendación existe y que además nos ayuda mucho en nuestra tarea de evaluar a las entidades privadas. Pero siguiendo con el hilo principal de esta ponencia, vamos a hablar de cómo se prepara la evaluación. Y se prepara, el primer instrumento que tenemos para preparar la evaluación o para ejercitar o ejecutar la evaluación es la formulación de los llamados mapas de obligaciones. Hemos visto que la ley contiene muchísimas obligaciones de publicidad activa que se pueden desglosar en tipos, categorías y subcategorías. El comisionado lo que ha procedido simplemente es a desglosar, a especificar, a concretar esas obligaciones y a atribuírselas a los distintos entes públicos en función de lo que la propia ley establece. No estamos innovando nada, sino que estamos reordenando lo que la ley ya especifica. ¿Quiénes son los sujetos obligados a someterse a evaluación? Los que tienen aquí en este gráfico. Empezando por la parte de arriba a la derecha, la propia Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con sus 42 entidades públicas dependientes, los 7 cabildos insulares con sus 83 entidades públicas dependientes, los 88 ayuntamientos con sus 99 entidades públicas dependientes, las 2 universidades con sus 5 entidades públicas, la FECAI y la FECAM, las 67 corporaciones de derecho público, todas estas hasta aquí hacen unas 405 entidades públicas o semipúblicas, y por último las entidades privadas que reciben dinero público en cantidad importante, que eso sí que no es un censo fijo, sino que es un censo variable. Cada año se someten a evaluación las entidades que reciben subvenciones por encima de una determinada cuantía. No siempre son las mismas y, por tanto, el censo cambia de año en año. Como es tan diferente la evaluación de las públicas y de las privadas, en muchos sentidos, primero en intensidad de las obligaciones que se les piden unas y otras, que vamos a ver a continuación, como en esa variabilidad del censo en caso de las privadas y esa relativa fijeza en el caso de las públicas, pues hemos optado desde el año pasado en hacer las evaluaciones de forma separada. Por una parte las entidades públicas y por otra parte las entidades privadas. Ahora mismo ya hemos terminado la evaluación de las entidades públicas, ya hace 2 meses, del año 22 y parte del 23, y estamos ahora metidos en plena evaluación de las entidades privadas, que esperamos acabar en el mes de julio-agosto de los años 22 y 23. Esa es la situación que tenemos en este momento con la evaluación. Y estos son los mapas de obligaciones. Así están establecidos, están publicados en nuestra página web también, lo pueden ver. Vean que por columnas tenemos todos los tipos de información que están regulados del artículo 17 al 33 que acabamos de ver, que tienen institucional, organizativa, retribuciones, normativa, etcétera, todos los que hemos visto. Y en las filas tenemos los entes públicos que están obligados a publicar las informaciones. Y en las intersecciones, pues tenemos el número de obligaciones por cada tipo de entidad pública. Por ejemplo, aquí tenemos la Comunidad Autónoma de Canarias, en esta primera fila en amarillo, más clarito, que tiene 7 obligaciones de carácter institucional, 5 de carácter organizativo, en la tercera columna 5 de miembros electos, y así se van sumando las obligaciones hasta que al final, aquí en la última casilla, ven que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene 122, nada menos, obligaciones. Los cabildos tendrán alguna menos, los entes públicos de carácter corporativo menos, y las entidades privadas tienen solamente, entre comillas, 16. Pasan de los 122 que tiene la Comunidad Autónoma a los 16 que tienen las entidades privadas, mucho más sencillas de evaluar, pero que, bueno, pues hay que pelear con ellas porque, como cada año cambian, hay que explicarles desde cero en qué consiste la evaluación y eso también complica mucho la tarea. Por el contrario, la Comunidad Autónoma y los cabildos y los ayuntamientos ya tienen un recorrido de hace varios años y ya realmente cada año lo están haciendo mejor y las notas así lo reflejan. Cada año se está cumpliendo mejor con la publicidad activa y ahora mismo la nota media de la Comunidad Autónoma, creo recordar que era un 8. De los entes públicos de la Comunidad Autónoma, creo recordar que era 8. 8 era la media global de los entes públicos canarios, que es una media bastante buena, teniendo en cuenta que
venimos del año 18-19, que eran, lógicamente, como es normal, no se había asumido todavía la tarea de evaluación o en qué consistía esta tarea, esta función, y las notas eran mucho más bajas. La comunidad autónoma tiene un 8,80 y pico, creo recordar, está mucho mejor. Pero ahora vamos a ver la metodología y la forma de hacer la evaluación. Yo voy a relatar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho hasta ahora, pero yo les voy adelantando que tenemos que dar un salto. No podemos quedarnos en la forma de hacer la evaluación que hemos venido desarrollando hasta ahora, que ha estado muy bien, que ha dado muy buenos resultados, que ha sido exhaustiva como consecuencia, es decir, se evalúa todas las entidades públicas por todas sus obligaciones, como consecuencia de dos factores fundamentales. En primer lugar, la existencia de un programa informático que funciona, que es T-Canaria, y en segundo lugar, por la colaboración de todos ustedes y todos los demás empleados públicos y privados que colaboran en la evaluación, que hacen posible que esta tarea de evaluación exhaustiva sea una realidad. Pero una cosa es que se haya hecho bien o haya tenido buenos resultados hasta ahora, y otra cosa es que tengamos que seguir siempre con esta dinámica. Adolece de algunos defectos la evaluación, entre ellos que se hace de una forma muy esporádica, una vez al año o incluso más, incluso quiero decir menos periódica, en ocasiones como, por ejemplo, con la ocasión de la pandemia. Saben que hemos tenido que saltarnos o que acumular 2 años en uno por la ingente cantidad de trabajo que eso supuso, las subvenciones del COVID fundamentalmente. Pero lo que tenemos que hacer a partir de ahora es replantearnos la forma de evaluación. Como decía, se ha hecho de una forma bastante distanciada en el tiempo unas de otras y concentrando, y esos son ustedes unos sufridores perfectamente de esta materia, concentrando el trabajo en 2-3 meses en el que hay que tener los portales a punto a efectos de la evaluación del comisionado. Queremos dar un salto tecnológico en el comisionado, queremos pasar a un sistema de evaluación más automático y más permanente, con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Eso no va a ser para pasado mañana, requerirá un tiempo de adaptación. Queremos encaminarnos hacia ahí y queremos su colaboración. Queremos que ustedes colaboren con nosotros en esa tarea que va a simplificar el proceso de evaluación para ustedes, para nosotros, y sobre todo va a ser muy beneficioso para los ciudadanos. Pero ahora, como les digo, quede solamente indicada esta idea, les voy a decir cómo realizamos a fecha de hoy la tarea de evaluación y de dónde hay que partir para avanzar en el futuro. ¿Cuál es la metodología de la evaluación que seguimos en el Comisionado de Transparencia? Pues bien, la metodología no la hemos inventado nosotros, Esta es una metodología que nos viene del Consejo Estatal de Transparencia, que entre los años 15 y 17 elaboró un sistema, una metodología llamada MESTA, que es el acrónimo de Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia, metodología MESTA, para evaluar la transparencia de todos los entes públicos con la pretensión de que todos los entes públicos la siguieran y pudieran hacerse comparaciones entre unos y otros. Esa metodología ha sido es la que utiliza el Consejo Estatal, si bien de manera, como decía antes, por muestreo, no es exhaustiva, y la que hemos asumido nosotros con algunas transformaciones, con algunas pequeñas matizaciones para hacer la evaluación exhaustiva de la que les estoy hablando. ¿Cómo se hace la evaluación? ¿Cómo se evalúa? ¿Por qué está compuesto, en definitiva, el llamado Índice de Transparencia de Canarias? Que lo ven aquí en este gráfico. Vamos a empezar por el final, en esta figura gris de la parte inferior derecha. Es el Índice de Transparencia de Canarias, la nota que tiene el ente público o privado tras la evaluación. Fíjense, el Índice de Transparencia de Canarias está formado por 2 elementos. Por el llamado ICPA, que es el indicador de cumplimiento de publicidad activa, y también por un apartado accesorio que es el ITV, que es el Índice de Transparencia Voluntaria. Y también tenemos en cuenta la transparencia voluntaria, las buenas prácticas que pueda seguir el ente público, que no exige la ley, pero que les puede incrementar la nota.
aquí en estos gráficos ven que no solamente se tienen en cuenta los contenidos, sino también se tienen en cuenta otras cosas. Fíjense, el ICPA, a su vez, el índice de cumplimiento de publicidad activa, está integrado por dos elementos, que los tienen aquí en la parte superior izquierda. El ICIO, que es el indicador de cumplimiento de la información obligatoria, y el ICS, que es el índice de cumplimiento del soporte web. ¿Qué es lo que se valora con el ICIO? Lo que se valora con el ICIO es básicamente los contenidos, es decir, las obligaciones que hemos visto en los artículos 17 y 33 de la ley. Pero no solamente eso, y aquí es donde se deslinda la noción o el concepto de evaluación del concepto de control. Cuando hablábamos antes de control, la función de control del comisionado y la posibilidad que tiene cualquier persona de denunciar que faltan contenidos en las páginas web, en los portales de transparencia, hablamos solamente, cuando hablamos de control, repito, hablamos solamente de los contenidos, de la información, sin ningún otro aditamento, sin ningún otro atributo. Falta las retribuciones de los consejeros, falta los contratos menores. Y si faltan, nosotros iniciamos un expediente para que se reponga esa situación y el ente público, previo requerimiento, deba publicarlo, siendo también un requerimiento ejecutivo, igual que pasaba con las reclamaciones, que se puede impugnar en vía contenciosa administrativa. Pero aquí no hablamos de eso, en la evaluación hablamos de algo más, no solamente de contenidos. Los contenidos, como vamos a ver a continuación, son una parte del ICIO, una parte del índice de cumplimiento del indicador de cumplimiento de la información obligatoria. Una parte. Luego, aparte de este ICIO, tenemos el índice de soporte web. También valoramos cómo están, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista informático, las páginas web y además añadimos la transparencia voluntaria. Con lo cual, es un compendio que puede dar lugar, bien, desde luego, como les decía antes, puede someterse a revisión esta forma de evaluación y quizá requiere una revisión, pero con lo que tenemos hoy en día, mejorable como es, pero lo que nos ofrece es un compendio de cómo se está comportando el ente público-privado desde el punto de vista de la transparencia. Y es posible que se produzcan situaciones paradójicas. Puede ser que a un ente público le falten ciertas informaciones y aún así saque un 10 en el índice de transparencia de Canarias. ¿Por qué? Pues porque esa falta de contenidos se compensa con un buen soporte web y con transparencia voluntaria suficiente como para alcanzar la máxima nota. De manera que es posible. Parece un poco contradictorio, pero puede ser, y de hecho ocurre en algunas ocasiones. Eso no impide que nosotros, vía denuncia o por iniciativa propia, podamos requerir o debamos requerir al ente público para que complete los contenidos que en su caso le puedan faltar. Pues bien, aquí ven que el índice que valora el cumplimiento de la publicidad obligatoria, de información obligatoria, pesa un 70% de la nota y el soporte web un 30%. Y luego, la transparencia voluntaria puede incrementar en un 10% más. Puede incrementar, pero nunca pasar del 100. Es decir, solamente si el ICPA, que es el compendio de ICIO e ICS, no llegara al 100%, con ITV, con la transparencia voluntaria, podría llegar al 100, pero nunca pasar del 100 o del 10, hablando en términos de nota del 1 al 10. No sé si me explico. Es decir, nunca se puede pasar del 10, pero si no se ha llegado con soporte web y información obligatoria al 10, sí se puede llegar con un complemento de máximo un punto sobre 10 a través de la transparencia voluntaria. Vamos a ver muy rápidamente cómo, en qué consiste cada uno de estos indicadores. El ICIO, el índice de cumplimiento de la información obligatoria. Lo que más se valora, fíjense, en la parte de la derecha, es el contenido de las informaciones. Aquí evaluamos por ICIO todas y cada una de las 122 obligaciones que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, o cada una de las 16 que tiene una entidad privada, o de las 113 que tiene un cabildo. Todas y cada una de las obligaciones y todas valen lo mismo. Por tanto, habrá un ICIO por cada una de esas obligaciones, un indicador de cumplimiento. En cada una de estas obligaciones, perdón, que me he saltado, en cada una de estas informaciones, en cada una, digo, el contenido, es decir, que esté el contenido de la obligación, que se publique lo que tiene que publicarse, lo que la ley impone su publicación, vale un 40%. Un 40%, de manera que no es el 100%, no porque esté la obligación publicada ya tiene
un 10 en este indicador? No, porque también se valora su actualización. Si la información está completa y está actualizada, hay un 70% de nota ya hecha, 40 más 30. Pero no solamente tampoco lo que se valora. Para alcanzar el 10 en este indicador en concreto, se valora que se publique la información en formatos reutilizables. ¿Cuáles son los formatos reutilizables? Pues, por ejemplo, los formatos XLS, perdón, esos son los que parcialmente reutilizables. Los totalmente reutilizables son los formatos CSV, LibreOffice, ODS, ODT, JSON, TXT, XML, son formatos totalmente reutilizables. Si esa información de cada una de las obligaciones está publicada en un formato totalmente reutilizable, tiene este 20% sobre 10 en, concretamente, el indicador del ICIO. Si el formato es parcialmente reutilizable, por ejemplo, los de Office, el Word, Excel, etcétera, porque son formatos propietarios, tienen una propiedad intelectual detrás y una licencia, en esos casos vale 50, la mitad. Por tanto, no se podría conseguir un 20% aquí, sino un 10%. Si los formatos no son reutilizables, pero sí manipulables, por ejemplo, un PDF editable, valdría la cuarta parte. Esta reutilización valdría 5 puntos, un 5%. Y finalmente, si no es en absoluto reutilizable, porque está, por ejemplo, en un formato imagen, no se le puede manipular o reutilizar de ninguna forma, aquí tendría un 0. ¿Vale? Por tanto, se valora también en buena medida la reutilización de la información que se está publicando. Y por último, la forma de publicación, esto es que esté enlazada el portal de transparencia con la página web y la accesibilidad, es decir, el número de clics que hay que pulsar para llegar a la información, valen 5 puntos de 100 en este indicador. Les repito, ya ven que no solamente es que esté la información, sino que esa información tenga una serie de atributos que permitan su mayor valoración desde el punto de vista del indicador. Por lo que se refiere al ICS, al índice de cumplimiento del soporte web, valoramos, esto sí, es una valoración global, no obligación por obligación, sino de todo el sistema que tiene el ente público, valoramos la accesibilidad y cada uno de estos atributos tiene un 25% de valor sobre el 100% que sería este ICS, la accesibilidad de la web, es decir, el cumplimiento de los requisitos que se contienen en el Real Decreto de accesibilidad web, que es el Real Decreto 1112 del año 2018. Valoramos si tiene portal de transparencia y se puede acceder desde el portal, desde la página web principal de la entidad, eso es el lugar de publicación. En cuanto, perdón, que otra vez me he vuelto a saltar, la estructura de la página web, esto significa que esté ordenada la información en el portal de transparencia. Valoramos más que esté ordenado de acuerdo con la sistemática de la Ley Canaria, esos artículos 1773 que vimos antes, pero también se valora que esté ordenado de acuerdo con la ley estatal u otras ordenaciones, con menores notas, ¿no? Es decir, la máxima puntuación sería, y aquí hago un llamamiento a la Dirección General de Transparencia, para ver si pueden volver a ordenar las informaciones, las 122 obligaciones que tiene la comunidad autónoma, según la estructura de la Ley Canaria, que es la que yo creo que más conocen los ciudadanos y la que más fácil es de encontrar la información, porque la tuvo en su día y por algún motivo esa estructura desapareció y ya no es la misma. Hago un llamamiento, por tanto, a ver si se puede recuperar aquella estructura que originalmente tenía el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de Canarias, de acuerdo con la ordenación de la ley autonómica. Y por último, también se valora que el portal de transparencia tenga un buscador web eficiente. Por último, en cuanto a la transparencia voluntaria, ese punto adicional que se puede conferir o asignar al ente público o privado para que consiga un 10 si no lo ha tenido. Aquí valoramos, como le decía antes, buenas prácticas acreditadas en materia de transparencia,
Lo que más se valora es que los cuestionarios estén presentados en fecha. Damos luego lo hablaremos o lo comentaré, un plazo para la carga de la información en el proceso de evaluación. Si nos lo presentan en plazo y nos facilitan, por tanto, la tarea de evaluación, es un 30%, sean 3 puntos o 0,3 sobre ese punto adicional. Si el ente público o privado tiene un informe anual en materia de transparencia, se le valora con 2 puntos sobre 10, o 0,2 sobre 1, sobre el punto adicional. Y luego hay una serie de preguntas numéricas, que son 10 o 12 preguntas, y cada una valdría 0,1 sobre 10. Y solamente podemos llegar a 0,5, es decir, al final esto nos puede dar solamente un punto adicional. ¿Cuáles son esas preguntas? Pues aquí tenemos alguna. Se pregunta a la entidad si tiene un código ético de conducta, si tiene una política anticorrupción, si ha realizado campañas informativas sobre transparencia, es decir, una serie de buenas prácticas, cada una de ellas, si nos contestan de forma afirmativa, y se puede comprobar en la página web que existen estos documentos, se le asignaría un 0,1 para incrementar esa nota y poder llegar al 10 en caso de que por la combinación de ICIO e ICS no se haya llegado a ese 10. Y bien, ¿cuál es les hablo de la metodología. La metodología basada, por tanto, en Mesta, con algunas matizaciones, con algunas especificaciones. Por tanto, no es una metodología inventada por nosotros, sino que tiene un respaldo estatal, que requiere actualización, que requiere adaptación, pero que está funcionando razonablemente bien. ¿Cuál es el proceso de evaluación? ¿Cómo hacemos la evaluación en el comisionado? Bueno, pues como ya les indicaba antes, como ya les adelantaba, en el año 17, en diciembre, se aprobó por parte del comisionado la primera aplicación informática para evaluación de la transparencia activa, conocida por todos como T-Canaria. T-Canaria ha venido funcionando razonablemente bien, muy bien, diría yo, hasta la fecha, con sus problemas, con sus deficiencias en cuanto a lo que les decía antes, el trabajo que se concentra por parte de los entes públicos y privados en poco tiempo y la periodicidad que es más alta de la debida o de la que sea deseable, ¿no? Está operativa esta aplicación desde el año 18. Cada año se consiguen mejores resultados, como también les indicaba antes, con esta herramienta por parte de los entes públicos, por supuesto mérito de los entes públicos y privados. Y en alguna medida es un producto exportable. Hay una hijuela de esta herramienta informática que se llama Evaluate, es una especie de T-Canaria sencillito, Evaluate se llama, y ese Evaluate se ha cedido por parte del comisionado a otros entes o entidades interesadas, por ejemplo el Ministerio de Hacienda, para su control interno, a RAGA, que es una red de universidades iberoamericanas, también para sus controles de transparencia internos, y bueno, ha dado sus frutos también en ese aspecto. También la aplicación informática básica de T-Canaria, que ahora, como les decía, nuestra intención es evolucionarla tecnológicamente para beneficio de todos. También va a ser asumida, o ha mostrado interés en ella, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y creemos que es una solución que con las adaptaciones que sean necesarias podría ser extensible al resto de comunidades autónomas e incluso al Estado. Pero nosotros, en principio, miramos por lo que debemos hacer nosotros, que es aquí en Canarias, las evaluaciones y la mejora de las evaluaciones en el futuro. ¿Cuáles son las fases de la evaluación? En primer lugar, autorizamos en un proceso de evaluación, tanto entidades públicas como entidades privadas. Hay una primera fase de autorización, que conocen perfectamente, a las personas que tienen que cargar la información y las que pueden remitirla. Normalmente, las personas de más alto rango en la organización son las que tienen la facultad de remisión, de mandarnos la información una vez recopilada, y otras personas de la organización tienen la facultad de cargar esa información para que pueda ser remitida al comisionado, que son las fases 2 y 3. La fase sería la carga de información por parte del ente público o privado y, en tercer lugar, la remisión de esos formularios cumplimentados al comisionado.
después de que se acaba la fase de remisión, que habitualmente tiene una serie de prórrogas graciables, por así decirlo, pero tampoco está regulado un procedimiento de forma expresa, sino que es un procedimiento que estamos siguiendo muy flexible para que todo el mundo pueda acceder, tenga la oportunidad de acceder a esa evaluación, flexibilizando en lo posible los plazos. Tenemos la fase de evaluación provisional, que es una fase interna nuestra. Una vez que están presentados todos los formularios, se ha cerrado el plazo para presentarlos. En el seno del comisionado se realiza una tarea de evaluación, comprobando si están las informaciones, si tienen todos los atributos, cómo está el soporte web y la transparencia voluntaria, todo. Y se le da una nota provisional. Una vez que se cierra esta fase en la que estamos ahora con los entes privados, se abre el periodo de alegaciones. Cada ente público o privado recibe su nota provisional, puede no estar de acuerdo y puede alegar lo que considere conveniente para incrementar esa nota. Una vez analizadas las alegaciones, el comisionado atiende o no, acepta o no esas alegaciones. Yo creo que aquí tendremos que hacer en el futuro, haciendo un poco de autocrítica, un esfuerzo de mayor comunicación, porque muchas veces no llegamos a especificar a la entidad cómo necesitamos que esté la información para que se llegue al 10 en definitiva, que es lo que todos queremos, y al final sale la evaluación definitiva, que es una nota ya, una vez que se cierra, inamovible para esa evaluación. Aquí tienen, voy a ir terminando ya, aquí tienen la página web del comisionado, sede electrónica por la que se puede entrar a T-Canaria, la conocen. Y para terminar quería llamar la atención sobre este cuadro, que es el que refleja las notas que ha recibido el sector público autonómico. Por ejemplo, tenemos también la evolución de los entes privados, de los cabildos, de los ayuntamientos, pero aquí está solamente la comunidad autónoma y sus entes dependientes a lo largo del tiempo. Vean que en el año 17, esta columna, segunda columna, que fue el primer año que se hizo evaluación, las notas eran muy bajas en general, pero empezaron a mejorar, en algunos casos de forma ostensible, a partir del 2019. Por ejemplo, en el primer caso tenemos al ITC, Instituto Tecnológico de Canarias, que había suspendido en los 2 primeros años, pero que a partir del 19 tiene constantemente un 10, incluso en la última evaluación. Y, en general, esa ha sido la evolución de todos. Tenemos al final, desde aquí, la Comunidad Autónoma de Canarias, que tuvo incluso una nota en el año 16, la única de las pocas que se hicieron en aquel año. Ha ido subiendo la nota y al final ha tenido un pequeño bajón en el año 21, pero ha recuperado en el año 22-23 el tono, y estoy convencido de que todo este conjunto de entes públicos, empezando por la propia Comunidad Autónoma, por el propio ente público Comunidad Autónoma de Canarias, nuestro objetivo, y creo que el de ustedes también, es el de conseguir el 10 para todos. Tenemos ahora un 8,63 de media en el total de entes públicos, y yo creo que el 10 lo tenemos, el 10, pero no por ningún prurito de nada o de orgullo, no, es para que los ciudadanos tengan la información totalmente disponible, perfectamente accesible. El 10, como les digo, creo que está al alcance y que se puede conseguir. No sé si en la próxima evaluación, que todavía será, ya les anticipo, seguramente, porque no nos va a dar tiempo a implementar todas las mejoras o todas las modificaciones que sea necesario realizar para conseguir un sistema de evaluación moderno y eficiente, de manera que la próxima evaluación seguramente seguirá siendo del formato que acabamos de ver ahora, en buena medida, pero a partir del año 25, de la evaluación del año 25, que será dentro de 2 años, esperamos tener ya un sistema de futuro. Para implementar ese sistema necesitamos de la colaboración de ustedes, de la colaboración material y de la colaboración técnica. Nos consta que hay un proceso en marcha de automatización de la publicidad activa, de automatizar en buena medida los contenidos que se publican en el portal de transparencia. Es una buena línea que se automaticen esos procesos de manera que no cueste trabajo humano, no cueste desvelos estar pendiente de la información que sube, sino que se suba de forma automática y esté disponible de forma automática.
También queremos a partir de ahí, o se puede pensar que a partir de ahí, podemos también automatizar en buena medida la evaluación de esos contenidos. Y en esa línea queremos avanzar con ustedes, con la Dirección de Transparencia, porque eso va a ser para la comunidad autónoma dependiente, de acuerdo, pero eso va a servir como elemento tractor muy importante para los demás entes públicos. Y nada más, quedamos a disposición para cualquier pregunta o intervención que quieran realizar. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias, Teresa. La verdad es que con la formación online se hace difícil el interactuar, siempre es más fácil cuando ustedes están presencialmente porque hay un feedback directo. A pesar de todo, ahora tenemos un espacio para que planteen todas aquellas dudas que consideren. Hay alguna que ya está planteada, pero en todo caso tienen tiempo ahora para poderla formular y que desde aquí les podamos contestar. Creo que hay una que ha de contestar Teresa. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué hacer ante una SAIP que revista naturaleza de consulta jurídica? Esta causa de inadmisión está prevista expresamente en alguna ley autonómica, por ejemplo, Cataluña, pero no en la ley estatal ni en la canaria. ¿Creen, no obstante, que podría inadmitirse por tener carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley? Bien, respecto a esta cuestión, lo primero que nos gustaría comentar es que debe saberse bien cuando entra una solicitud de acceso a la información pública, porque sí es verdad que se nos quejan en numerosas ocasiones que llegan a la JURIP solicitudes que realmente no lo son. En este caso concreto, si están solicitando que se realice un informe jurídico sobre una determinada materia, quizás no debería haberse clasificado previamente como una SAIP. No obstante, si en ese escrito, en esa solicitud, hay parte que sí se considera información pública, entendemos, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Canaria de Transparencia, entendemos que sí debe tramitarse como SAIP, darle una respuesta no solo de los documentos que obren en el poder del ente reclamado, sino también de aquella información que se tenga respecto a la consulta planteada, aunque no esté plasmada en un documento. Y nosotros, en la práctica, si realmente solo hacen una consulta jurídica y no reclaman el que no se le ha dado alguna otra información, solemos no tener un procedimiento largo, sino una llamada telefónica, unos correos electrónicos, donde solventar el problema. O sea, siempre vamos buscando la satisfacción de la persona y la persona a veces pide más de lo que necesita. Lo que sí intentamos es no inadmitir. Si es cierto que hay casos, sobre todo por fuera de plazo o porque lo que se pregunta, lo que se solicitó en primera instancia no entraba dentro del concepto de información pública, en que nosotros inadmitimos por eso mismo, por no entrar dentro de lo que es el concepto de información pública. Pero intentamos que sean los menos de los casos y que siempre que tengamos algo de información de lo que esté solicitando, darle una respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta que hayan planteado. En principio no. Bueno, básicamente, si no hay ninguna otra pregunta y para dar por finalizado esta jornada, yo simplemente insistir en que lo único que estamos haciendo es aplicando la ley y ayudándoles a que puedan cumplir con la ley, a ustedes también. Y uno de los objetivos de esta jornada justamente es para que no solo conozcan la jurisprudencia en la que nos basamos y la metodología en la que nos basamos, sino que les pongan cara al personal del comisionado. Hay un equipo mayor, ellos son los 2 jefes de servicio, pero sobre todo para que entiendan que estamos ahí, que con el derecho de acceso a la información nos contesten, le contesten al ciudadano, no nos contesten a nosotros, contesten a la ciudadanía. Si tienen dudas, la hablamos, lo vemos, dialogamos, como hemos hecho en las últimas semanas con algunos de ustedes. Ponemos encima de la mesa cuáles son los planteamientos que ustedes tienen y los que tiene los criterios del comisionado. Vamos a seguir intentando que esa evaluación que Miguel
Ángela ha comentado de forma detallada, no sea un proceso más engorroso de todo lo que ustedes tienen que hacer en el día a día, sino que podamos integrarlo en el día a día de todo el personal y que no sea el trabajo exclusivo de una persona, de sobrecarga de trabajo a lo que tiene día a día. Y en ese sentido, en nuestro ánimo de aumentar y seguir profundizando en la formación, también tenemos planteada la formación de los responsables públicos y que tanto el derecho a la información como la evaluación de la transparencia se ocupen el lugar de importancia que tienen a la hora del cumplimiento de la ley. Nosotros también tenemos trabajo por delante, básicamente porque son ustedes quienes nos hacen aportaciones y también lo comentábamos, la posibilidad de seguir mejorando esos sistemas para hacer más fácil a ustedes cumplir con la ley y que, como digo, no sea más sobrecarga de trabajo o que en un momento puntual del año pues pongamos patas arriba en nuestras administraciones porque tenemos que cumplir con el comisionado de transparencia. No sé si hay alguna pregunta más y si no... Muchísimas gracias por la asistencia, muchas gracias no solo a Teresa y a Miguel Ángel, sino a todo el equipo del comisionado, que aunque no les vean en pantalla, están trabajando para darle soporte a esta jornada. Muchísimas gracias y lo dicho, estamos en contacto. Un saludo. Avisen cuando corten. Vamos a ver. Ha habido una media de...